está? Un gusto saludarles. ¿Les parece que este tiempo es perfecto para hablar de economía y finanzas? Claro que sí. ¿Cómo estamos titulando? En esta materia le mostramos: delegaciones de Venezuela y Turquía definen acciones para una nueva etapa económica. Hoy se dio una importante actividad. Hablamos de este foro de negocios con empresarios de los dos países en Estambul. Y en nuestro Caribe, a las protestas que generaron mucha tensión el fin de semana por aumentos en combustibles que fueron finalmente suspendidos hasta nuevo aviso, este martes se suma una huelga del sector transporte que ha paralizado a una parte de este país, Haití. Brexit en llamas. Después de la dimisión de dos pesos pesados, Theresa May, la primera ministra británica, celebró su primer consejo de gobierno intentando convencer que todo ha vuelto a la normalidad y reiterando su llamado a la unidad pro-Brexit. ¿Cómo es que Perú ha bajado la pobreza en los últimos años con un modelo socioeconómico que no ha estado al servicio de la gente? Se lo vamos a explicar, a contar en nuestro expediente. Comencemos. Nuestro primer tema: delegaciones de alto nivel de Venezuela y Turquía sostuvieron este martes un foro de negocios con miras a profundizar los lazos políticos, económicos, históricos e incluso humanos, basándose en los principios de respeto, solidaridad y convivencia en medio de la diversidad. Petróleo, oro, conectividad aérea y comercio fueron áreas fundamentales. Vamos a escuchar. Desde hace varios meses se construye un camino conjunto de beneficio mutuo. Así lo reconocen sin tapujos ambas partes. Especialmente desde hace 2 años tenemos diferentes relaciones, intercambio de opiniones y una cooperación continua entre Venezuela y Turquía, diferentes acuerdos entre los dos países. Y el año pasado Maduro también ha venido a Turquía y ha hecho una llamada para los hombres y mujeres de negocios de Turquía y para tener un libre comercio entre los dos países y inversiones en ambos países. Y también ha dicho: Turquía es una potencia intermedia muy importante para el mundo que está emergiendo. Y nosotros soñamos desde América Latina y el Caribe consolidar nuestro camino de independencia nacional, consolidar el camino de la integración de América Latina y el Caribe para soñar en una Venezuela, en una América Latina potencia también. Entendemos el valor de la cooperación, dice Turquía. Todo lo grande y bueno está por venir. No hay distancia insuperable, refiere Venezuela. En la carta de navegación, lo económico luce fundamental para lograr la prosperidad anhelada. El mandatario venezolano asegura que todas las condiciones están dadas para avanzar en los más diversos campos. Desde la última vez que nos vimos aquí, hemos avanzado mucho. En el campo de la interconexión aérea, es cierto, hemos avanzado, y los planes que vamos a concretar en esta visita para que Turkish Airlines se establezca con base de operaciones en Venezuela para todas sus operaciones de América Latina y el Caribe, nos hacen ser muy optimistas. Hemos avanzado en todo el proceso del comercio. Hemos multiplicado la balanza comercial, que era casi inexistente, a niveles modestos y también muy auspicioso. La nación bolivariana además sumará su potencial aurífero, cuando está a punto de certificar tal vez las mayores reservas mundiales de este metal precioso. También la delegación venezolana ha presentado de forma inédita un plan de inversiones detallado por área. Un trabajo nunca antes compartido. Es el primer escenario económico en el mundo donde Venezuela sale con una propuesta de inversión internacional detallada por sector económico, por empresa. Pero además deben saber ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley vigente en todo el territorio nacional que se llama Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, para promover y proteger la inversión internacional.
Asimismo, el presidente Maduro puso a disposición de las relaciones comerciales mutuas la criptomoneda venezolana El Petro, respaldada por riqueza hidrocarburífera nacional, y llamó a mantener encuentros de trabajo frecuentes y dinámicos para no perder una oportunidad dorada de relacionamiento y de configuración de un nuevo mundo multipolar. Bueno, y nuevamente ayer vimos en Argentina calles y espacios públicos copados contra la política económica del presidente Mauricio Macri y en especial la vuelta del Fondo Monetario Internacional en una clara cesión de soberanía. La independencia no se negocia y la patria no se rinde. Esto se coreaba en esa movilización protesta que recorrió las avenidas emblemáticas 9 de Julio y Belgrano de Buenos Aires. En un día feriado por conmemorarse un año más de la independencia, paradójicamente en un escenario de brutal endeudamiento externo y de políticas neoliberales contrarias a los principios independentistas. Entre tanto, el presidente Mauricio Macri, muy lejos de esta multitud, en un acto protocolar en San Miguel de Tucumán, insistía en responsabilizar al gobierno anterior de las actuales dificultades económicas y ratificaba su camino directo al Fondo Monetario Internacional. Pero en las calles se escuchaba, ya decíamos, que la paguen ellos y no vengan nunca más a recurrir al sacrificio de los humildes y explotados. No vamos a frenar hasta que se vaya el Fondo Monetario Internacional. Oigamos parte de estas voces. Y estamos asistiendo otra vez a la protesta de la gente que se niega a ser colonizada nuevamente por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos acá para pelear directamente, decirle no al FMI, no entregar nuestros recursos y poder seguir adelante con un proyecto de patria nacional y popular. Y en Haití siguen las protestas contra aumentos en los precios de los combustibles que finalmente fueron suspendidos por el gobierno producto de toda la presión popular que esta noticia desencadenó. Por estas horas una huelga de transporte que paraliza buena parte del país caribeño. Pese a la revocatoria temporal de la medida, los haitianos se mantienen en las calles reclamando por la falta de atención del gobierno por aplicación de estas políticas de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional a cambio de mantener la ayuda al país que se vio afectado recientemente por la temporada de huracanes y una dura situación de pobreza. Como pueden ver aquí, no me gusta esta situación. Hay desorden en las calles, el transporte público no funciona, no podemos obtener gasolina, casi todas las estaciones de servicio están cerradas. Estamos en una situación miserable. Si tenemos hambre, no podemos comprar nada para comer, no tenemos nada. No sé a dónde va este país, solo imagínense. Soy joven, terminé mis estudios clásicos, no puedo ir a la universidad. El país está detenido, la gente no puede comer, hay problemas con el agua, no sé a dónde va este país. Las protestas que comenzaron el viernes ya cuentan, según los medios locales, con al menos 4 víctimas fatales, obligando a recular al gobierno con los aumentos que prevén un incremento del 49% para la gasolina, 40% para el diésel y de más de 50% para el queroseno, que no solo se emplea para cocinar y calentar, sino para alumbrar viviendas de los sectores más pobres de la población. Y nos toca ahora hablar de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió la víspera con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de este país. Habló de cuestiones trascendentales como descentralización para un desarrollo horizontal, parejo, inversión será equitativa. Vamos a elevar a 4 puntos porcentuales anual el crecimiento del PIB, es decir, el doble del promedio de los últimos 35 años. Y entre agosto y septiembre presentaremos presupuesto detallado para nuevo ejercicio fiscal. Y de las gasolinas, un asunto de interés común, vaya que sí, decía esto que sigue. No va a haber gasolinazos, ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales. No va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Andrés Manuel López Obrador, que con estos empresarios se reunirá con periodicidad trimestral, tal como lo prometía la semana pasada al Consejo Coordinador Empresarial. Y destacaba su objetivo medular de recuperar al sector energético que está en crisis. Números oficiales así lo confirman. En mayo pasado, por ejemplo, la estatal mexicana Pemex produjo 764.8 mil barriles diarios de petróleo, 20,8 menos que el mismo mes del año inmediatamente anterior. Además, con el resultado registrado en mayo, las refinerías hilan ya 26 meses consecutivos de caída en lo que refiere a la producción de petrolíferos que comprenden gasolinas, querosenos, diésel y combustible.
a rehabilitar las 6 refinerías y vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a bajar los precios y van a bajar los insumos. Y ante las últimas presiones y provocaciones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo responde muy tajantemente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En declaraciones ofrecidas a agencias internacionales distintas, el presidente del grupo OPEP, Suhail al-Masroor, rechazó los ataques del presidente estadounidense con los cuales, o según los cuales, se señala al organismo de subir los precios del petróleo de manera deliberada y pidió que no se culpe a la organización intergubernamental de los problemas que están afectando al sector. Todo lo contrario, se dice desde este escenario, el organismo ha dado respuesta en los términos y medidas necesarias en su última reunión de junio. Miremos entonces indicadores petroleros. Comienzo por el Brent, que está en $79.12 por barril, según la tabla de las últimas sesiones. Ha subido 1,14%. En el caso del petróleo intermedio de referencia en Nueva York, el WTI, es decir, en $74.22 por barril, le hemos visto cotizar, ha subido 0,22%, y la cesta OPEP, $75.23 por barril, una subida de 0,73 centavos de dólar. Vemos como el Brent está cerquita de los $80 por barril, y WTI y OPEP no se quedan detrás, ahí están entre 74 y 75 en promedio en las últimas horas respectivamente. Bueno, así están los precios petroleros. Vamos de una vez a nuestra primera pausa con imágenes para anticiparnos a lo que se viene. Brexit en llamas, ¿por qué lo decimos? Después de vivir unas caóticas y muy polémicas horas, la primera ministra británica celebra su primer consejo de gobierno intentando dar la sensación de que todo está normal. No obstante, ahí está peligrando su propuesta Brexit. Ya le contamos. Como anticipábamos, después de vivir horas caóticas y de profundas tensiones ayer por las sonoras dimisiones de 2 pesos pesados de su gabinete, David Davis y Boris Johnson, el encargado de la separación del Reino Unido de la Unión Europea y el de Asuntos Exteriores respectivamente, este martes el ministro británico y uno de los más reconocidos Brexiter líder, Michael Gove, el titular de la cartera de Ambiente de Tallo, descartó su salida del equipo de la primera ministra Theresa May. Con menos de 9 meses para que el Reino Unido abandone definitivamente al bloque comunitario, May ha estado luchando por la promulgación del Brexit sin poner en peligro los negocios comerciales con el bloque comunitario europeo, mientras se forjan nuevos acuerdos globales. En la juramentación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, este hizo una suerte de control de daños con su gabinete reorganizado, aunque Hunt y la primera ministra aún tienen que convencer a los líderes de la UE de que sus propuestas pueden efectivamente funcionar. Este es un momento en el que el mundo nos mira, como un país que se pregunta hacia qué tipo de país vamos en un futuro. Lo que quiero decirles es que Reino Unido va a ser un aliado confiable, un país que defenderá los valores que le importan a la gente de este país y que será una voz fuerte y segura en el mundo. Así se dice este ministro, así se siente como observado por la historia y siente que es un papel trascendental el que pasa a jugar ahora dentro de la cartera británica. Bueno, ya veremos qué ocurre. Ahora hablemos de esta cuestión que nos ha ocupado durante varios días mientras Estados Unidos se repliega apostándole a una guerra comercial contra todos y muy dura. El gigante del Asia que hace redoblar su apuesta hacia un mundo multipolar y se abre a la diversidad y riquezas del mundo árabe. En el foro de cooperación que se lleva a cabo entre ambos bloques, el emir de Kuwait, Saad al-Hamad al-Jaber al-Sabah, destacó la presencia del presidente Xi Jinping en la audiencia y el papel que ha jugado China en la economía mundial. En términos de cooperación,
chino-árabe. El volumen comercial entre China y los países árabes ascendió a 191.000 millones de dólares en 2017. Dentro del marco del Belt and Road, China y los países árabes han compartido objetivos estratégicos, oportunidades ilimitadas, facilitación del transporte y aumento en oportunidades de inversión y reactivación de la economía internacional. Podemos construir nuestra asociación con China en todas estas áreas. Y en esta asociación o en esta respuesta tan contundente, Europa no queda fuera de la mira. El primer ministro chino Li Keqiang se reunió en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Como deben haber notado, China está fuertemente buscando abrirse comercialmente. Esto, por supuesto, nos asegura tener un desarrollo económico estable, pero sirve para combatir una creciente fuerza comercial proteccionista. ¿Por qué decimos que China se instala en Europa? Este fin de semana veíamos al premier chino Li Keqiang participando en la cumbre 16+1, donde destacaba la intención de Beijing de incrementar las inversiones en Europa Central y Oriental. Le enviaba un mensaje a Bruselas destacando que quería una Unión Europea. En línea con esa apuesta, este lunes se reunía con quien tiene el volante de la locomotora europea. Así, Angela Merkel y su par de China suscribían 22 acuerdos que fortalecen las relaciones políticas y comerciales en momentos de tensión global, producto de la guerra comercial desatada por el magnate que conduce las riendas de la Casa Blanca. Entre esos acuerdos resaltan 2 estratégicos para el sector automotriz, uno de colaboración en el campo de los automóviles autónomos y otro sobre inversión que incluye la apertura de la primera fábrica de baterías para automóviles eléctricos con la que contará Alemania. La misma será puesta en marcha por la empresa china KTL en la región de Turingia, en el este del país. Angela Merkel le ha dado un guiño a las políticas en materia de comercio internacional que viene implementando Beijing en las últimas semanas, donde destaca la eliminación de trabas a la inversión extranjera. Merkel ha dicho, se demuestra que en lo que se refiere a la apertura del mercado chino no se trata solo de palabras, sino que las palabras van seguidas de hechos. El volumen comercial entre ambas partes se ha incrementado en los últimos meses a 186.000 millones de euros, lo dijo la propia Merkel. Fiebre, todavía tenemos fiebre de mundial. Hoy martes, primer día de semifinal, definición importante en una llave inesperada para unos, final adelantada para otros. Lo cierto es que mientras la acción sigue en el césped, el consumismo va creciendo y el fútbol también se erige como una ventana para mirar el drama migratorio y sus implicaciones económicas. En la víspera del encuentro, los fanáticos franceses se apresuran a comprar la camiseta del equipo galo, con un notorio aumento en las ventas en los últimos días. Su selección, que paradójicamente está plagada por jugadores franceses de ascendencia africana, se ha metido en las semifinales, subiendo la euforia de los hinchas que acuden a las tiendas. Ya vine aquí hace 3 días para conseguir 2 camisetas y ahora he vuelto para una actualización y para comprar 3 más. Hoy porque es un buen regalo para el 14 de julio, Día de la Bastilla en Francia. Todavía hay algunas camisetas, así que tenemos suerte. Creo que hemos tenido que esperar hasta ahora esta etapa para que la gente se dé cuenta de que este equipo tiene algo. Hubo muchas críticas, muchas dudas sobre ellos y ahora cada vez son más las personas que vienen a comprar la camiseta porque tenemos que apoyarlos para la semana de reconstrucción. Es importante. Me gusta el fútbol de Francia. Mi jugador favorito es Mbappé, por eso lo elegí. El combo de Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia representa el 7,1% del PIB mundial, siendo solo el país galo la única nación que está entre las 10 llamadas primeras economías del mundo, aunque esto no necesariamente se corresponde con la realidad que viven sus habitantes, que actualmente se ven en medio de un duro plan de recortes y de privatizaciones que adelanta su presidente Emmanuel Macron. Mientras que la gran presencia de jugadores franceses en su selección, muchos de ellos con padres provenientes de África, pone de relieve el drama migratorio que se vive en el Mediterráneo y la realidad del tráfico de jugadores. Bueno, y mientras todos corren a comprar la camiseta de su selección, sobre todo porque ha pasado a esta recta final, nosotros nos preguntamos cómo es posible que en Perú haya bajado la pobreza y la desigualdad, o más bien solo la pobreza, con un modelo sociopolítico que no ha permitido la redistribución equitativa y que ha estado de espaldas a la gente común. Ya lo vamos a revisar, lo explicamos en nuestro expediente, ya venimos.
Vamos a nuestro enunciado principal. En Perú, a pesar de una política socioeconómica que ha estado de espaldas a la ciudadanía común entre los años 2000 y 2016, particularmente en ese periodo de 16 años, ha habido una notable reducción de la pobreza. ¿Cómo pudo lograrse? ¿Cómo es así? Esto nos plantea una paradoja, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar a continuación datos que nos ayudan a entender, a comprender qué hay detrás de ese éxito. En la dinámica del crecimiento económico y la disminución de la pobreza en Perú se pueden diferenciar dos periodos marcados por distintos ritmos de crecimiento. Entre los años 2000 y 2016, la economía poseía un gran dinamismo reflejado en un incremento promedio anual de 6,4%. En ese entonces, el modelo de producción vigente, caracterizado por una pujante demanda externa de materias primas, logró mantener los precios estables con una inflación promedio del 2,8%, el descenso de la pobreza y una reducción modesta de la desigualdad. La pobreza pasó de 49% en 2006 a 20% en 2016, mientras que la desigualdad, de acuerdo con el índice de Gini, pasó de 0,49 en el año 2000 a un valor de 0,43 en 2016. En adelante, la reducción de la inversión en obras públicas con el supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal y mejorar la imagen del país en su aspiración por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, germinó en una desaceleración de la economía que llevó a que en 2017 el número de pobres en el país aumentara por primera vez en casi 20 años. El 21,7% de los peruanos, unos 7 millones de personas, se encuentran en esa situación con ingresos de $105 por mes. Según refiere el CELAC, en ese primer periodo las transferencias públicas tuvieron un rol importante en reducir la extrema pobreza en Perú. El gasto social en porcentaje del PIB pasó de 10% en el año 2000 a 13% en el 2015. Existió un cambio en la composición del gasto total, donde el gasto social como porcentaje del gasto total pasó de 30% a 50% entre el año 2000 y el 2015. En definitiva, la política social mejoró en cobertura y focalización. Sin embargo, el país ostenta un crecimiento que agota su patrimonio natural para el futuro, no solo en términos humanos y ecológicos, sino que agota la riqueza que le permitirá expandir su economía en el futuro. La minería es una de las actividades más importantes de Perú, uno de los procesos productivos y a la vez uno de los más destructivos del medio ambiente, que conserva un importante nivel de actividad informal y sin regulación. Según refiere el CELAC, el modelo de crecimiento basado en este sector no puede durar por siempre porque la minería representa más del 50% de las divisas, 20% de la recaudación fiscal y 11% del PIB. Bueno, y cuando de crecimiento económico y pobreza se habla, algo que no podemos ignorar por las claves fundamentales que nos aporta es lo laboral. Aunque lo ideal es que mejores y mayores empleos y salarios se traduzcan en una contribución del crecimiento sobre la disminución de la pobreza, todo indica que en Perú no ha sido precisamente así. Esto también lo explicamos. Según refieren desde el CELAC, Perú es una de las economías latinoamericanas con mayor informalidad e inestabilidad laboral. La alta tasa de informalidad de la economía lleva a que la población asalariada o de trabajo independiente no tenga ningún tipo de protección social, tanto para los acontecimientos cotidianos como para la vejez. De modo que por años, la ausencia del Estado en casi todas las esferas de la vida del ciudadano ha llevado a que la informalidad sea al mismo tiempo el salvavidas y la camisa de fuerza para una economía que crece, pero ni se transforma ni protege hacia el futuro. A pesar de las cifras de crecimiento económico, la informalidad se ha reducido escasamente. Entre 2006 y 2016, el empleo informal pasó de 79% a 73% y en 2017 alcanzó el 73,3%, uno de los índices más altos en América Latina según el Colegio de Sociólogos del Perú. Esto representa que solo 6 de los 17 millones de trabajadores del país se encuentran empleados con las formalidades de la ley. Datos de la ENAO reflejan que en los últimos 4 años, en neto, se ha creado aproximadamente la misma cantidad de empleos formales que informales, poco más de 400.000 en cada caso. Siendo así, la propuesta del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2016 para crear 1,5 millones de trabajos formales a 2021 también se vislumbra como otra promesa incumplida. Y a propósito de esta investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, cerramos con esto, que también está contenido allí. Para bien o para mal, los canales informales de producción y comercialización están abriendo fuentes de ingresos y la bonanza macroeconómica se está trasladando a esas capas sociales que no tienen patrimonio y que reciben muy poco del Estado. En ese sentido, la informalidad se ha convertido en una especie de amortiguador de la pobreza, toda vez que el modelo peruano está basado en una lógica de crecimiento que no logra modificar ese orden desigual heredado ni resolver
resolver la gran deuda social que todavía tiene este país en materia de salud, educación y servicios, por nombrar 3 áreas solamente. Aunque crecer importa, acá lo hemos dicho muchísimo, el deber es estirar la vista más allá de las cifras del PIB y preguntarnos cómo se crece. ¿Es inclusivo ese modelo que está vigente? ¿Es equitativo acaso? ¿Cómo se reflejan los indicadores sociales? Una tarea pendiente para el gobierno peruano, por cierto. Cerramos nuestro expediente, con ello también nuestro espacio de economía. Sigue en sintonía de Telesur. Gracias como siempre por acompañarnos. Hasta pronto.